Bueno, les quería comentar que estuve haciendo un taller de genograma familiar maya que, bueno, está comprobado que funcionamos energéticamente en red y que en la red energética de la familia las personas fallecidas siguen funcionando o interfiriendo o activando o influenciando en la matriz energética familiar. Les cuento esto porque hemos descubierto a través de este taller con la gente que hay cosas que uno viene trayendo de años y que a veces siente que hizo todo para destrabar eso. O sea, qué sé yo, tengo una problemática, mira, arranco siempre mis proyectos y llega un momento en donde el proyecto siempre se traba o si algo pasa siempre que termina pinchándose ese proyecto, o voy con todo, arranco, qué sé yo, y estaba con un socio, ese socio o le pasa algo, o se va, o se funde, o se muere, y eso queda inconcluso. O sea, cosas que se dan repetidamente y que a las cuales muchas personas no encuentran explicación. Y son personas que hicieron lo posible, que se psicoanalizaron, que trataron, y que hicieron un montón de cosas y a veces les cuesta destrabar esa problemática puntual. Puede ser en el área de comienzos de conflicto, de comienzos de proyectos, el otro puede ser en áreas de relaciones de pareja, otro puede ser, yo armo proyectos, pero esos proyectos no terminan después creciendo lo suficiente, quedan en una fase inicial y no prosperan. A otros dice, sí, el proyecto inicialmente arranca, lo pongo en marcha, pero nunca termina siendo un proyecto exitoso. Lo que parecía tener todo para el éxito, después no termina siendo un proyecto exitoso. Y bueno, o tengo mucha problemática en el vínculo con mis hijos y con mis nietos y no sé qué, y no sé cuál es la problemática, y lo traté muchas veces y me he psicoanalizado y he pedido ayuda. Y bueno, hay cosas, hay cuestiones que a veces a uno, hasta al mejor cazador se le escapa la liebre, y después de haber hecho un montón de trabajo de análisis sobre las cosas, no termina de entender por qué las cosas se dan como se dan. Entonces, en el curso, en el taller de genograma familiar maya, además de empezar a armar el árbol genealógico, o sea, empezar a juntar la información, los datos de nacimiento de la madre, del padre, de los abuelos, más datos uno encuentre, mejor. Yo cuando digo más datos uno encuentre, quiero decir datos de nacimiento, de muerte, datos de casamiento, datos importantes. Mis abuelos se compraron la casa en tal día, o se mudaron en tal fecha, o vinieron de España en tal fecha, o vinieron de Italia tal otra. Eh, perdón. Encontrar fechas también de niños muertos en edad temprana. Yo, haciendo el árbol de mi familia, me encontré con varios muertos de recién nacidos, de un mes, de 2 años, de un año, varios dentro del grupo familiar. Entonces, armar el árbol con todas esas fechas e información. Primero que cuando uno empieza a buscar todo eso, se empiezan a mover muchas energías. Cuando se mueven esas energías, empiezan a descubrirse cosas que uno no sabía. O sea, yo me encontré sabiendo cosas de la familia de mi papá, de parte de su padre, que no sabíamos, que no teníamos idea. Por ejemplo, me enteré que mi bisabuela sobrevivió a mi abuelo. Mi abuelo murió en el año 72 y mi bisabuela en el 76. Y ella vivía a pocas cuadras de mi casa. Y sin embargo, yo nunca supe de su existencia hasta este año que armé el árbol genealógico. O sea, hasta que yo cumplí 56. Eh, Me enteré que mis abuelos, por parte de mi papá, del lado de su padre, o sea, de mi abuelo paterno, se habían separado. O sea, separado en el 1900 y monedas. Y que mi abuelo volvió a ser pareja y que tuvo otra familia en la cual él cambió su apellido. Em,
entendemos un montón de cosas que no tenía noción ni idea. Y así como yo, toda la gente que participó en ese taller fue un descubrimiento de un montón de información e historias que no tenía ni idea. Y también con la constatación de fechas uno se va dando cuenta que había cosas que se contaban de una manera y que no podían ser así. Y también que uno pretendía que funcionaran de una forma muy adulta gente que era muy chica, cuando, por ejemplo, mi bisabuela, tu primer hijo lo tuvo a los 15 años, ¿no? Que tuvo 4 hijos, que los crió sola separado, que se dedicó a la peluquería, que después tuvo un almacén de ramos generales. Bueno, todo ese tipo de cosas, como yo fui descubriendo de mi familia, también la gente que participó en el taller fue descubriendo muchas cosas de su familia. Pero lo más interesante es ver dentro de la cruz de la energía de uno, qué familiar toca la cruz de uno, para saber qué área le está influenciando o impactando y si esa energía de influencia es positiva o negativa de acuerdo a cómo le va en esa situación. También quiero decirles una cosa. Cuando alguien nace dentro de la matriz energética familiar, activa esa energía. O sea, vamos a suponer que alguien nace con la energía como yo, 5-ish, yo vengo a sostener el poder de la familia. O sea, ese es mi rol dentro de la matriz familiar. Sostener el poder y el reconocimiento de la familia. Cada uno que nace a activar algo dentro de la matriz familiar y a cumplir un rol determinado. Ahora, cuando uno muere, desactiva, es como que apaga la luz de esa biblioteca energética y ese libro se vuelve a guardar y queda ahí desactivado. Entonces, ¿qué se desactiva? Si yo, por ejemplo, desactivo, muero en una energía 2E, lo que estoy desactivando es la posibilidad de que familiares mueran en la ruta o en el camino. O estoy desactivando el camino del sacrificio. Entonces todos los que vengan atrás no van a tener un camino tan sacrificado como los que estuvieron anteriormente. Entonces es muy importante saber de nuestros ancestros qué energía es el día de la muerte. Y también de ahí se saca el resumen de vida de una persona, que es la energía del día de nacimiento sumada a la energía del día de la muerte, y eso da el resumen de vida, ¿no? Y como muchas veces con el resumen de vida nos afecta. Si alguien de mi familia está con la energía de su resumen de vida sobre mi cruz, es como que yo me cargo a ese familiar encima. Y hay que ver cuál es la historia de ese familiar para ver si me afecta positivo o negativamente. A través de los sonidos binaurales, la meditación profunda, las ondas alfa, beta, uno puede entrar en otra vibración y puede hacer procesos de sanación. Honrar a los ancestros, reconocer a los ancestros, agradecerle a los ancestros. Aunque nosotros consideremos que haya sido algo negativo en la vida de la familia, agradecerle solamente por ser partícipe y porque por su óvulo o por su semen, qué sé yo, formaron a mi padre o a mi madre o a mi bisabuela o a mi abuela y por esa cadena estoy yo aquí. Agradecer, honrar es una forma de sanar esa matriz familiar y de sanar los vínculos y de sanar las influencias negativas que podemos tener sobre la cruz. Aunque les parezca mentira, yo tengo, bueno, hice 4 o 5 tipos de meditaciones guiadas para que las chicas los chicos que estaban participando en ese seminario puedan hacer esos trabajos de purificación, de limpieza y de sanación del árbol. Eh, Todos los que lo empezaron a hacer empezaron a notar grandes cambios, eh, a mover energías, a destrabarse información, a empezar a
descongestionar parte de su vida que tenían muy trabadas y que ya habían intentado de un montón de formas de destrabar. Entonces, funcionamos en red. Somos como la cajita del Wi-Fi, que tenemos esa antena que interconecta, pero nosotros no tenemos la información nuestro. Entonces, somos la antenita de captación que estamos conectando con la información universal, a lo que muchos llaman Akasha. Esa vibración está ahí, vivos, muertos, generaciones y generaciones. Seguimos funcionando en esa matriz familiar y esa matriz familiar cumple un rol determinado dentro de la matriz social. Entonces, tratar de sanar mi matriz familiar me va a ayudar a destrabar mis conflictos y mis problemáticas, pero también ayudarle a destrabar los conflictos y las problemáticas de los otros componentes de esta matriz familiar. Y cuando una matriz familiar sana, también está ayudando y contribuyendo a sanar la matriz social, que tanto le hace falta. Bueno, si les interesa más de esta información, les voy a estar pasando más en corto periodo y les voy a dejar anclado abajo de este video uno de los videos de meditaciones profundas para sanar los vínculos familiares. Bueno, que tengan un buen comienzo de año gregoriano y nos vemos prontito. Chau, chau.